Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a tomar la clase aquí, según hablamos ayer, un horario un poco raro, 9 de la noche. Vamos a tratar de aprovechar lo más posible la hora. Parte, pues, sobre todo por algún horario que tenemos por ahí que nos dificulta poder estar temprano a las 4, pues estamos ahí con un par de proyectos que nos hacen salir a veces hasta las 9 de la noche. Entonces, por eso es que muchas veces yo les mandaba de que no podía tener la clase porque realmente a la hora de la clase pues se me presentaba algo. Entonces, eh, por eso la situación del horario. Luego, pues lo demás, vamos a ver si lo logramos cubrir todo. Creo que sí, porque el tercer parcial realmente solo es una semana de uso de software. Este ejemplo que estamos haciendo lo vamos a volver a hacer en un software. Y de ahí, pues, lo que queda es que quedan trabajando los proyectos que al terminar este parcial ya vamos a empezar a hablar de los proyectos de exposición, empezar a armarlos en grupo y asignarles proyectos. O si ustedes tienen algún proyecto por ahí, pues se trabaja con ese. Eso lo vamos a retomar después del examen. O bueno, cuando ya estemos viendo la parte de aire comprimido. Por ahorita solo déjenme que tengo que habilitar se me deshabilitaron algunas herramientas. Solo déjenme activar aquí en AutoCAD. Bien. Sí, ahí está lo que necesitaba. Bien, estuvimos hablando en la última clase. Bueno, presentamos el CAD que está en la plataforma, el CAD que vamos a utilizar para aprender a dimensionar esa red hidráulica. También vimos la última parte de la presentación y llegamos a esta página. Y aquí pues nos recomiendan velocidades recomendadas para dimensionamiento de suministro de sistemas de agua, hablando de las tuberías. Entonces, estuvimos hablando de las velocidades recomendadas y estuvimos hablando de cuál es el ejemplo que vamos a tomar. Hemos hablado que teníamos un sistema en el cual necesitamos bombear agua desde un pozo, pasamos por la tubería, por la bomba, perdón, luego pasamos dejando agua por una torre, luego pasamos dejando agua por una pila, luego pasamos a un intercambiador y hasta que entregamos pues el agua en la parte superior. Entonces, ese es el ejemplo. Habíamos llegado hasta la parte de definir qué tipo de accesorios son los que yo voy a poner aquí. Hablamos de la junta de expansión o junta flexible. Hablamos de las válvulas de cierre, válvulas con puerta, manómetros, termómetros y una válvula de retención. Bueno, y un filtro strainer. Que quizás la simbología sea algo nuevo, entonces para eso nosotros colocamos aquí qué es cada uno de ellos. Eso pues para tenerlo de información. Simbología de qué es cada uno de estos símbolos, qué significan. Tenemos también por acá una válvula check, también antirretorno para que no se vacíe este tramo de tubería. Y vimos en el lado intercambiador también las juntas, manómetros y termómetros y las válvulas de cierre, la pérdida del intercambiador. Entonces ya estábamos en ese punto. Luego, antes de continuar, lo que tenemos que hacer es seccionar toda esta tubería. ¿Por qué lo vamos a seccionar? Porque vamos a dimensionar las tuberías. Eso es decir, encontrar los diámetros. Para encontrar los diámetros nos vamos a necesitar velocidad o vamos a necesitar flujo. Con el flujo vamos a necesitar irnos a la tabla y según las velocidades que nos recomienda la tabla de velocidades de la presentación, con ese vamos a seleccionar un diámetro. Por lo tanto, yo
lo que recomiendo es seccionar las tuberías donde a mí me interesa tener esa evaluación de flujo, donde yo cambie flujo, donde tenga una ramificación, donde tenga yo puede ser hasta un equipo. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar la idea es que vayamos a la par, ¿verdad? Lo que hagamos aquí, vayan a hacerlo después al ejemplo en su casa. Yo voy a seccionar la tubería comenzando desde este punto. Aquí voy a llamar el punto 1. Luego voy a seccionar y donde está la bomba voy a llamar el punto 2. Aquí lo que yo estoy haciendo es, cuando veamos el software, lo que estoy haciendo es asignando un nodo. Un nodo es como un punto de seccionamiento de la tubería. Yo puedo decir que de la sección 1 a la sección 2, la tubería tiene un flujo y tiene un diámetro. Eso es lo que yo estoy diciendo. Luego vamos a tomar el punto 3 en esta T. Yo aquí tengo una derivación. ¿Por qué la estoy asignando ahí? Porque yo voy a decir después que del punto 2 al 3, la tubería tiene un flujo y tiene otro diámetro. Pero después del punto 3 ya no tiene el mismo flujo y puede ser que no tenga el mismo diámetro. Entonces, yo ahí tengo que partir el seccionamiento, la sección. Voy a tomar y voy a llamar a este, también lo voy a llamar el punto 4. Es otra sección. Aquí yo tengo otra derivación y voy a llamar, luego vamos a tomar y voy a tomar al intercambiador. No es necesario, pero lo voy a tomar. Voy a tomarlo aquí. Voy a llamar este el punto 5. Y luego voy a llamar el punto 6 la parte superior donde ya terminamos toda la red. Punto 6. Incluso también voy a marcar nodos en estos puntos finales. Aquí, que es en el lado de la torre. Y voy a llamar también otro punto final, este de aquí. Sería ya el punto 8. Entonces ahí yo tengo seccionado mi sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puedo decir que voy a tener 7 secciones de tubería. Bien. Una vez que yo secciono, ya vimos que lo primero, pues el cliente lo que me va a decir es dónde tiene agua y hasta dónde quiere suministrar agua y en qué cantidad. Parte de nosotros es decidir dónde voy a poner la bomba, la ruta de tubería que voy a seguir. Luego de definir la ruta de tubería, pues obviamente el material. Vamos a asumir que elegimos hierro negro. El tipo de bomba, vamos a asumir que por ahorita tenemos considerada la bomba centrífuga. Lo que continuaría ahora es definir cuál es el flujo de la bomba. Y el flujo de la bomba, pues es fácil porque lo que tengo que ver es cuánto tengo que suministrar a cada punto. Por ejemplo, la bomba tiene que llevar 180 galones hasta la torre. Pero al mismo tiempo, también tiene que llevar 80 galones a lo que es la pila. Y aparte de eso, tiene que llevar 240 galones a lo que es la torre elevada. Entonces la bomba, si yo sumo todos los requerimientos, la bomba tiene que tener un total de capacidad de 500 galones. Esta parte es la más sencilla. Solo de saber cuánto necesito mandar a las demandas, a todas las demandas. Bien, luego de tener el dimensionamiento de la bomba en cuanto a flujo, necesito saber la cabeza de la bomba. Para la cabeza de la bomba yo tengo que saber cambios de presiones, cambios de altura, cambios de energía cinética, más las pérdidas que son fricción y pérdidas secundarias o accesorios. Pero antes de saber todo eso, sobre todo en la parte de pérdidas, yo tengo que saber cuánto es la fricción en tuberías y cuánto es las pérdidas por accesorios.
Y para saber eso, yo tengo que saber ya cuánto flujo y qué dimensiones tengo en cada tubería. Entonces necesito flujos y dimensiones. Vamos a empezar con los flujos. Ahorita ya definimos el flujo solo para la bomba, pero después yo tengo que definir, por lo de las pérdidas, yo tengo que definir cuánto es la fricción y pérdidas por accesorios en cada sección. ¿Cuáles secciones? Pues las que acabamos de definir. Entonces comencemos primero con los flujos. Tengo que saber cuánto flujo va en cada una de estas tuberías. Yo lo que hago es que comienzo desde el punto más lejano. Aquí yo necesito mandar 240 galones por minuto. Entonces voy a rotularlo. Bueno, aquí quedó marcado del ejemplo cuando lo hicimos el periodo pasado. 240 galones por minuto es lo que va a pasar. Va a estar pasando por esta tubería. 240 galones por minuto. ¿Qué flujo va a estar pasando antes del intercambiador? Como no hay derivación ni otro suministro, sino que es la misma tubería sin ningún suministro de demanda de agua, va a estar pasando el mismo flujo. Van a estar pasando también 240 galones por minuto. ¿Cuánto va a estar pasando en la sección 4 a 8? Van a estar pasando 80 galones por minuto. Vamos a marcar aquí 80 galones por minuto. Y la sección 3 a 4, ¿cuánto va a pasar? Pues por aquí tiene que ir la suma de 80 más los 240 que van hacia el tanque elevado. Ya que por aquí van a estar pasando 320 galones por minuto. Y la sección después de la bomba, o sea, sección 2 a 3, ¿cuánto va a estar pasando? Va a estar pasando los 320 más los 180 de la torre. O sea que por aquí ya vienen 500 galones por minuto. Y hacia la torre van 180 galones. Ahí tenemos 180 galones por minuto. Bien, y antes de la bomba, ¿cuándo va a estar pasando? Van a estar pasando pues lo mismo. La bomba lo que hace es incrementar energía. No tiene consumo ni producción de flujo. Van a estar pasando 500 galones por minuto. Bien, ahí ya tenemos seccionado y ya tenemos los flujos en cada una de las tuberías. Voy a regresar a la presentación. Voy a retroceder hasta donde estaba en la parte de las fórmulas. Vamos a ver la fórmula de cabeza. ¿Qué parte estaba? Creo que me pasé. Aquí está. Voy a ampliarlo. Esta es la fórmula de la cabeza. ¿Cuál es la intención de fraccionarlo? Bueno, la fórmula de la cabeza, yo necesito los cambios de presión desde el punto inicial al punto final. Normalmente son elevados, los puntos son abiertos a la atmósfera. Normalmente esto es cero. Al menos que yo decida ponerle una presión adicional por cualquier situación, como lo hablábamos el lunes. Si al final el cliente decide poner una manguera, decide agregar una válvula más o decide agregar algún filtro adicional, entonces siempre hay que agregarle un poquito más de presión para que la bomba tenga capacidad de vencer esa pérdida adicional que puede pasar siempre después de instalado un sistema. Cambios de altura, pues esto es un cambio físico de altura. Pero este HR son pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Cuando lo mirábamos, me voy a adelantar ahora a la parte de esos cálculos, teníamos esta ecuación. Pérdidas primarias es igual a un coeficiente por una longitud entre 100. Y las secundarias también un coeficiente por velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Entonces, estas ecuaciones son las que vamos a aplicar a cada sección de tubería. A la primera sección vamos a aplicar H o pérdidas primarias, vamos a tener que encontrar un coeficiente. A la sección después de la bomba, nuevamente, vamos a tener que encontrar otro coeficiente por su longitud entre 100. Después de la torre, nuevamente esta ecuación. Y después de la pila, nuevamente esta ecuación. Y en cada sección vamos a tener que aplicar la ecuación de pérdidas secundarias.
K por velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Entre la sección de 1 a 2, que es del pozo a la bomba, vamos a tener que aplicar esta ecuación para el codo y todas las válvulas que estén ahí. Después de la bomba, hasta la T que deriva a la torre, lo mismo, vamos a tener que aplicar esta ecuación para todos los accesorios que estén ahí. Entonces, los cálculos que habíamos hecho, estos por ejemplo, hicimos de ejemplo, y la de accesorios, vamos a tener que estar repitiendo bastante en el layout o según los datos del layout. Entonces, llega un momento que ya hacerlo a mano está bien, puede ser que en el examen yo les ponga a encontrar un accesorio en específico, pero si es una red, como hay tantos cálculos que hacer, ya es mejor auxiliarnos de una hoja de cálculo. Y esa hoja de cálculo es la que yo les ubiqué en la plataforma. Yo hice esta lo más sencilla posible, donde yo tengo resumidas, tengo varios cuadros acá. Aquí lo que yo tengo es por cada renglón una sección de tubería. Sección de tubería, el diámetro de esa tubería, la longitud en metros, en pies, el flujo de esa tubería, la velocidad en esa tubería y el coeficiente que me da según los datos anteriores. Luego, velocidad al cuadrado de 2 veces G según las condiciones anteriores. La pérdida primaria resultante, que yo lo tengo con fórmula. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Lo mismo que teníamos en la presentación. Bueno, voy a volver a regresar. Bueno, ahí está, para no irme tan atrás, esta ecuación que está acá. Un coeficiente por longitud entre 100. Entonces, en la ecuación eso es lo que yo tengo. Este coeficiente por la longitud entre 100. Y ya me va a dar aquí pues la pérdida de esa sección. Luego me voy a la siguiente sección, y así hasta llegar al tanque. Entonces, esa fue la intención de seccionar la red cuando yo le puse punto 1, punto 2, punto 3, hasta llegar al tanque. Bien, eso es en cuanto a las secciones. También agrego otro cuadro, porque vamos a ver que no todas las secciones de toda la red cumplen la función para calcular cabeza. Vamos a ver que los ramales secundarios no se incluyen en la cabeza. La cabeza solo es del punto más crítico en cuanto a pérdidas. Puedo tener 5 ramales, pero la cabeza va a ser aquella en la cual la sumatoria de pérdidas sea mayor. No necesariamente mayor físicamente, pero la que esté produciendo mayor pérdida. Entonces, todas las demás no se consideran, pero lo vamos a calcular solo para que veamos qué pasaría si nos equivocamos y lo sumamos todo. Podemos tener un error en la selección de la bomba. Y luego tenemos otro cuadro, que es la de accesorios. En cada sección de tubería, yo tengo determinados accesorios. Entonces, yo por sección de 1 a 2, pues tengo que enumerar todos los accesorios que van ahí. A cada accesorio le corresponde un valor K y el valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces G, que va a venir de la selección de la primera tabla. Y luego también por fórmula va a estar la ecuación de pérdida secundaria, que es esta de acá. Un valor K por velocidad al cuadrado entre 2 veces G. O sea, este valor K que va a estar en esta columna por velocidad al cuadrado de 2 veces G. Y luego al final cualquier otra pérdida que no sea, bueno, que sí pueden ser combinaciones entre primaria y secundaria, pero que sea difícil de calcular y que tal vez que mediante catálogo yo ya los tengo. Entonces aquí los agregamos. Bien, entonces esta es la tabla. Les va a servir no solo, bueno, les va a servir para el proyecto de exposición, para estudiar, e incluso pues si la quieren usar a la hora de trabajar, pues también la pueden utilizar. Bien, retornando al plano, si vemos aquí yo tengo desglosado secciones. Entonces, por eso es que yo desglosé sección de 1 a 2, sección de 2 a 3, 3 a 4. Para eso, para ir llenando la tabla, necesito tener los diámetros. Entonces, ahora vamos a ese punto. ¿Cómo vamos a seleccionar los diámetros? Entonces, para eso, nos vamos a auxiliar de la tabla que vimos el lunes. Esto que estaba bien adelante. La tabla que vimos el lunes de velocidades recomendadas para nuestro sistema. Hemos quedado que la mayoría de nuestros casos van a ser servicios generales. Servicio general.
de 5 a 10 pies por segundo. Entonces nos vamos, bueno, no lo tengo abierto. Tengo que recurrir a las tablas de propiedades del fluido del agua moviéndose a través de una tubería. O sea, las tablas que me dan velocidades, coeficientes de fricción y velocidad por 2 veces G. Entonces de estas tablas nos vamos a auxiliar. Vamos a empezar a asignar diámetros. Lo mismo yo, por alguna razón, acostumbro empezar de atrás hacia, o de adelante hacia atrás, desde el punto más lejano hasta venir a dar a la bomba. Eso pues, criterio de cada quien, como considere que, aunque, bueno, aunque yo rotulé al revés, entonces sí, mejor comencemos desde este punto. Por ejemplo, tenemos primero de la sección 1 a 2, tenemos 500 galones por minuto. Entonces, vámonos a la tabla y ubiquemos una tabla que llegue al rango de 500 galones. La primera, pues, no da. Nos tenemos que ir ni la segunda tabla. La tercera tabla ya da alrededor de 500. Aquí está, la línea de 500. Pero vamos a evaluar un poco estas tablas. Yo sé que esos diámetros no se pueden usar, pero vamos a ver por qué. Bien, vamos a marcar 500 galones y lo vamos a intersectar con todos los diámetros que tenemos disponibles para manejar 500 galones. No sé si se mira, voy a probar a hacer un poquito más grande. Nosotros tenemos aquí, para un diámetro de 2, tenemos la velocidad, pero ni siquiera me da datos para ese diámetro la tabla. En la siguiente, 2,5, tenemos que la intersección marca 33.5 pies por segundo de velocidad. Está demasiado alto, no lo puedo usar. La siguiente es de 3, 21.7 tampoco. Bueno, y ahí termina. Entonces pasemos ahora a la siguiente. Por lo que voy a borrar estos cuadros que creo que quedaron de cuando vimos los ejemplos. Bueno, este no lo hubiera borrado. Tengo aquí el flujo de 500. Con un diámetro de 4, yo tendría una velocidad de 12.6. Una velocidad, perdón, con un diámetro de 5, tengo una velocidad de 8.02. Y ese sería mi diámetro, según el rango de velocidades, este sería mi diámetro. Podemos seleccionarlo. Ya en cuestiones de construcción y de suministros, creo que les mencioné que localmente la tubería de 5 no es tan comercial. Entonces, como recomendación es que siempre pasemos al inmediato superior, aunque quedemos un poco pasados, pero no tendríamos el problema que si me hizo falta un codo de 5 y no hay en el mercado, me va a tocar hacer una compra en extranjero solo por un codo. Entonces, mejor dejemos de 6, que ese seguramente sí podemos encontrar codos localmente. Entonces ahorita vamos a dejarlo en diámetro de 6. Entonces mi primer diámetro, voy a copiar, yo creo que aquí tenía, se puede copiar este. Bueno, y de 6 era también el ejemplo anterior en el periodo pasado. Mi primer tubería va a tener un diámetro de 6 pulgadas. No sé por qué este está. Lo voy a escalar un poco este, que está más pequeño que el otro. Ahora sí. Mi primer tubería es de 6 pulgadas. ¿De cuánto va a ser la siguiente tubería? Tiene el mismo flujo. Entonces puedo asumir también 6 pulgadas. Veamos la siguiente tubería. Bueno, podemos quedarnos aquí y empezar a llenar la tabla, por lo menos con las secciones. ¿Qué va a pasar con la sección de 1 a 2? Entonces, para que ya veamos el ejemplo de cómo yo pensé en armar la tabla, yo aquí numero la sección de 1 a... voy a cambiar el formato. Ay, otra vez. Sección de 1 a 2, ponerle el número mejor. No se deja el Excel. Bueno, voy a ponerlo en letras. Sección 1 a 2, diámetro es de 6 pulgadas, longitud, ¿cuánto es la longitud?
Pues vamos a dejar la longitud para después. Solo vamos a llenar los datos de la tabla. Flujo, pues ya definimos que son 500. ¿Cuánto nos queda con 500 la velocidad? 5.55. ¿Cuál es el coeficiente con esa velocidad? El coeficiente es 1.66. Y velocidad al cuadrado entre 2 veces g es igual a 0.479. Digamos que si queremos ver cómo se comporta la pérdida, sí necesitaríamos la longitud. Entonces ahí nos toca venir al AutoCAD y empezar a medir. Como la fricción se va a dar solo lo que es tubería, entonces voy a medir solo lo que es tubería. Entonces voy a colocar aquí una dimensión en AutoCAD. Y aquí yo tengo 6.89 metros. Y como yo definí la sección hasta la entrada de la bomba, voy a poner también otra dimensión en este punto, 3.24. Entonces tengo 6.89 más 3.24. 10.13 metros que suman 33.23 pies. Y ahí ya tengo 0.55 pies de cabeza. Es poquito, pero ya tengo esa parte de la primera sección de tubería. Segunda sección de tubería sería de 2 a 3, mismo diámetro, mismo flujo. Entonces tengo exactamente los mismos datos. Tengo mismos... No cambió de... Pero sí cambio la sección 2 a 3. Lo que sí cambia es la longitud. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos para la longitud. Vamos a medir desde aquí hasta aquí. Y también la distancia horizontal. Entonces tengo 1709 más 296. Ahí tengo 65.7 pies en más longitud, entonces tiene más pérdida por fricción, 1.09. Voy a, para no estar poniendo la dimensión, voy a colocar solo ya las dimensiones de todas las secciones que vienen para adelante. Esta mide 8.46. Vamos a ver hasta el intercambiador cuánto mide. Aquí un aproximado tiene que ser un pie más, un pie menos, no nos va a hacer que la red no funcione. 24.38 metros, pero aquí yo tengo un cambio de altura que también es longitud. Venga que la fricción actúa sobre toda la longitud, no solo en un cambio horizontal ni vertical. 2.33, también tengo otra longitud aquí. Esta es 16.58 más la longitud final aquí. 23.97. 2.74. Les recomiendo que si no hemos usado AutoCAD, que lo trasteemos un poco, al menos para poder sacar esto que estoy sacando yo ahorita, porque nos facilita bastante ya en campo sacar dimensiones, distancias, poder hacer rotulaciones, notas, aunque sea un nivel básico suficiente para poder sacar, a menos que se dediquen a diseño, como el caso mío, entonces ahí sí se necesita cierto nivel adicional, pero si tomemos algo de AutoCAD, podemos bajar la versión de prueba de Autodesk, tiene una prueba de 30 días suficiente para practicar, o pueden bajar una versión de estudiante también de Autodesk. Bajan una versión de estudiantes, el software es completo, es legal, le dura 3 años. Creo, bueno, yo nunca lo he bajado en versión de estudiante, creo que pide un número de estudiante, no recuerdo ahorita. Pero es Sí, sí gratuito, sí ¿perdón? lo pide el Lo pide, número de ¿verdad? cuenta. Sí, Pide el número de cuenta, ok.
y es gratuito, dura 3 años. La única diferencia es que cuando impriman les va a salir una marca de agua. Por ejemplo, cuando quieran imprimir, aquí les va a salir, creo, no, aquí en los extremos creo que sale versión de estudiante. Pero se puede hacer todo lo que se necesita hacer en AutoCAD. La única diferencia es que sale esa marca de agua. Bien. Estamos, bueno, sacando las dimensiones. Ahí, bueno, ya voy a sacar también los de estos ramales. Voy a sacar esta distancia y esta distancia de acá. Aquí al final, pues yo necesito la distancia total hasta acá y necesito esta de acá. Bueno, ya íbamos por la sección 2. Vamos ahora a la sección 3 a 4. Vamos a ponerle aquí. Esta no la hemos dimensionado. ¿Cuánto flujo va por esta? Van 320 galones por minuto. Entonces vamos a la tabla y ahora ubiquemos 320. Voy a mover este cuadro. 320 está aquí. Busqué números cuadraditos para que no me costara o no tener que andar interpolando. 320 con diámetro de 6, 355, está muy bajo. Se puede usar, pero voy a disminuir la cabeza, es cierto, pero estoy incurriendo un costo económico innecesario porque estoy poniendo una tubería demasiado grande para un flujo pequeño. Entonces podemos pasar a la de 5, pero esta no es comercial. Pasamos a la de 4, 8.06 de velocidad. Pareciera que estamos bien. Veamos qué pasaría si bajo un diámetro más o al inmediato inferior. De 4 sigue, bueno, aquí no está. Pero con solo 300, ya el diámetro de 3 se pasa de 10 pies por segundo. Entonces, me quedo con diámetro de 4. Entonces, nos vamos a layout y marcamos aquí también diámetro de 4. Ya marcamos diámetro de 4 y ahora sí, vámonos a la tabla nuevamente. Y se va a tener un diámetro de 4. Longitud. La longitud son 8.46 metros. Flujo, 320 galones. ¿Cuál es la velocidad? 8.06. 8.06 pies por segundo. Coeficiente, 5.51. Y velocidad al cuadrado entre 2 veces g es 1.01. Ya llevamos 3.17 pies de cabeza. Siguiente sección es de 4, bueno, de 4 a 5. Ese diámetro no sé, solo que creo que voy a ocupar más renglones. No, creo que con ese solo. De 4 a 5, no sé cuál es el diámetro, entonces vamos a calcularlo. Ahora tenemos 240. Vamos a ver en las tablas cómo quedamos con 240. Con el mismo diámetro de 4, quedamos una velocidad de 6.05, pero veamos el inmediato inferior. ¿Qué pasa con 240? 240. Okay, aquí hay un diámetro de 3,5 que quedaría bien, pero por cuestiones también, igual que el diámetro de 5, no es un diámetro común. Entonces, yo recomendaría no usar ni diámetro de 5, ni diámetros de 3,5. Entonces, tenemos que pasar al de 3. Y el de 3 estamos cerca del límite del superior, pero lo estamos sobrepasando, 10.4. Entonces, alguien podrá decir, sí nos pasamos, pero aunque sea por 0.4. El problema es que si estoy muy en límite superior, tengo más probabilidades de que la velocidad sea un tanto alta que me pueda provocar golpes de ariete en codos. Y si utilizo codos de radio corto, puedo incrementar esa turbulencia o ese golpe de ariete. Entonces, mejor aquí yo prefería no arriesgarme y me quedo con el diámetro de 4. O sea que,
aunque tenga cambio de flujo de 320 a 240, pero siempre me quedo con el mismo diámetro. Voy a tomar diámetro también de 4. Pero sí cambia el flujo, entonces no se mantienen constantes las condiciones. Entonces tengo diámetro de 4, una velocidad de 6.05. Entonces regreso a la tabla. La velocidad 6.05. Velocidad trabajo de los BCG, 0.569. 0.569. Coeficiente de fricción 3.21. Flujo, ya hablamos que son 240. Y la longitud, vamos a ver la longitud, cuánto nos tira esta sección. Bueno, aquí tenemos que hacer una suma porque estamos en longitud horizontal son, bueno, lo voy a escribir bien solo en el Excel. 24.48 más 2.33. Ya tenemos 2.82 pies adicionales de cabeza. Ya llevamos 6 pies de cabeza. Y solo nos falta el último tramo, que sería el tramo de 5 a 6. ¿Qué diámetro va a ser? Va a ser el mismo, porque va a ser el mismo. Ya lo vamos a retomar. Lo que va a cambiar es la longitud. Porque va a ser el mismo, pues al pasar del intercambiador, aquí lo que hay solamente es un intercambio de calor, pero no tengo flujo saliendo ni flujo entrando. Entonces, el flujo es el mismo. Bajo la misma condición de velocidad, vamos a quedar con el mismo diámetro. Entonces, yo voy a tener también 4 pulgadas después del intercambiador. Entonces, todo se repite. Lo que cambia es este valor. Ese sí va a cambiar porque tengo una longitud de 16.58 más la longitud vertical, que es 23.97 más 2.74. Y ahí está. Ya tenemos, realmente solo tenemos 2 diámetros en la tubería principal, 6 y 4. 4.56 de cabeza da la última sección. Recordemos que esto es pérdida por fricción. Eso no incluye el cambio de altura, o sea, el Z2 menos Z1. Este valor de 4.56 pies es solo por la fricción del agua moviéndose a través de esta tubería, independientemente si hay cambio de altura o de dirección. Bien, entonces ya tenemos la pérdida a través de toda esta tubería verde. Ya tenemos esa pérdida que nos haría falta. Bueno, aquí hay 2 ramales que si ven en la tabla, yo no agregué renglones para agregar esos ramales. Estos ramales trabajan como rutas en paralelo. Entonces, yo pudiese decir que la cabeza de la bomba va a ser aquella en la cual me dé mayor pérdida desde el punto 1 hasta el punto final. Si lo vemos, yo tendría 3 puntos finales. Tendría el punto 6 como un punto final, tendría punto 7 como otro punto final y tendría punto 8 como punto final. Yo tendría entonces 3 rutas. Tendría la ruta de suministro de agua desde 1, ¿qué número era? De 1 a 7, de 1 a 8 y de 1 a 6. Ahora, la cabeza va a estar determinada por aquella ruta que produzca mayor pérdida. Adicional a eso, la que me produzca mayor cambio de altura y la que me produzca mayor presión, porque la bomba tiene que vencer todos esos valores de pérdida, cambios de, bueno, cambios de energía cinética podría ser otra, cambios de altura y cambios de presiones, los más críticos. Entonces, la ruta que me dé mayor cambio en todos esos términos, esa va a ser mi cambio de la energía que la bomba tiene que suministrar. ¿Qué pasa con las otras rutas?
Si la bomba logra mandar agua hasta este tanque elevado, pues seguramente va a mandar agua a estos puntos que están más cercanos. Yo no necesito calcular estas pérdidas, ni sumarlas, no necesito sumarlas, porque no me agregan, estaría duplicando ahí ciertos valores del valores de pie de cabeza. Entonces, estos valores, siempre que sean flujo en paralelo, solo se considera el punto más lejano. El caso real debería ser que este procedimiento, todo este procedimiento que vamos a hacer, debería hacerlo para las tres rutas. Pero si yo con solo ver físicamente, yo sé que la ruta más lejana es al tanque, desde el momento que hay que elevarla a toda esta altura, yo ya sé que esa es la ruta más lejana. Entonces no necesito hacer el procedimiento. El software que vamos a aprender a usar, sí lo hace. Él evalúa todas las rutas y me dice cuál es la ruta más lejana. Si yo tuviese otro ramal por aquí que va a otro tanque muy similar, ahí sí tendría que calcularlo todo porque a simple vista no podría decidir cuál produce más pérdida, cuál tiene más cambio de altura, cuál tiene más cambio de presión. En esos casos sí tendría que hacerlo. O cuando tengo una red de agua potable podría ser una residencial, tengo un montón de casas que cada una se fracciona en rutas paralelas y tal vez podrían ser las 10 del fondo son las más lejanas y no sé cuál es la más lejana, entonces yo debería de hacer el cálculo para cada una de ellas, aunque sea muy similar, debería de hacer el cálculo, porque así yo evalúo cuál es la que produce mayor cabeza para la bomba. Entonces, estos ramales yo no los debería de calcular. Digamos que los quiero calcular para ver qué efecto tendría en el cálculo de la cabeza. Digamos, si yo quiero ver cuánto de fricción me produce esta sección, primero el diámetro, lo mismo que hicimos con los otros secciones, 180 galones. Vamos a ver 180. Aquí, 4 pulgadas tiene una velocidad de 4.54, está muy bajo. Vamos a ver qué pasa con un diámetro más pequeño, como el diámetro de 3. 7.81 con diámetro de 3, diámetro de 2,5, 12.1. Aquí ya me paso. Entonces yo me puedo quedar con diámetro de 3 pulgadas para esta sección. Bueno, no era este el que tenía que copiar, pero diámetro de 3 pulgadas. Diámetro de 3 pulgadas. ¿Qué datos tendría para esta? Tendría una velocidad de 7.81. Este sería sección de cuándo, de dónde, perdón, de 3 a 7. Sería 3 a 7. Tendría una velocidad, no, tendría un diámetro de 3. Tendría un flujo de 180 galones. Tendría una velocidad de 7.81. Un coeficiente, el coeficiente sería igual a 7.28, anda cercano a la velocidad. Velocidad al cuadrado entre 2 veces g sería 0.948. Y me falta la longitud. La longitud sería 1,69 más 1,61. Me agrega 0.79 de cabeza adicional que no debo sumárselo. Y vamos a hacer el último también, o mejor dicho, la siguiente. Bueno, sí, que es la última sección ya de 4 a 8. Vamos a ver, 4 a 8. Flujo, creo que eran 80. Sí, el flujo es de 80 galones por minuto. Vamos a ver para 80 galones por minuto qué diámetro tendríamos que tener. Yo tengo aquí 80. Para diámetro de 3, 3.47, muy bajo. Para diámetro de 2,5, 5.36. Está en el rango, pero está bajo. Diámetro de 2, la velocidad de 7.65. ¿Qué pasaría con, creo que la que sigue es la de 1,5? La 1,5 y 180, bueno, no llega.
no llega a la tabla, entonces no seguimos buscando. Si aquí está. Aquí. Pero la velocidad es de 12.6, entonces me salgo del rango. Entonces estamos bien con el diámetro de 2 pulgadas. Entonces voy a copiar por aquí, diámetro de 2 pulgadas. Ahí está. Entonces, ahora la pérdida para esta segunda sección, que sería 290 más 216. Bueno, diámetro de 2 pulgadas. Longitud es 290 más 2.16. Velocidad nos quedó de 7.65. Coeficiente de fricción 11.4. Es un poquito más alta que la anterior. Y que nos falta velocidad cuánto PSG 0.909. Bueno, aquí no tengo el total, pero voy a agregarlo. Yo tendría 2.68 pies de cabeza que no debería estar metiendo, perdón, pies de columna de agua que no debería estar metiendo al cálculo de la cabeza. Que comparado con 10.55, estoy hablando de un 25% adicional que le estaría cargando a la bomba. Y un 25% adicional me puede hacer que la bomba realmente quede sobredimensionada. Las selecciones para una cabeza mayor a la que debería tener. Entonces, esa parte sí hay que manejarla. Y yo voy a calcular la cabeza con la ruta más lejana en cuanto a pérdidas, cambios de presión, cambios de altura. Si no lo tengo muy claro cuál es, voy a tener que hacer el cálculo para las dos rutas y la que me dé mayor resultados, esa va a ser la cabeza de la bomba. Bien. Bien, ya tenemos secciones con flujo, tenemos secciones con diámetro y tenemos secciones con pérdidas de fricción. Esto no lo vamos a llenar ahorita, lo vamos a dejar para cuando hagamos la parte del PCH. Bien, tenemos, hasta ahorita ya llevamos 10.55 pies y esta debe estar sumado aquí. Las pérdidas totales tienen que ser las pérdidas por fricción más las pérdidas por accesorios, o sea, pérdidas secundarias y cualquier otra pérdida que yo tenga en la red. Algún accesorio que no está en las tablas, pero lo puedo obtener en internet o mediante catálogo, como el intercambiador, que internamente es una mezcla entre pérdida de fricción y secundarias, pero no lo vamos a poder calcular. Entonces, nos vamos a los manuales del fabricante a buscar qué pérdida debería tener ese intercambiador y lo agregamos acá. Y al final me da la suma. Y esta suma pues va a ser la cabeza. Y por lo tanto yo en esta suma no estoy incluyendo las tuberías que no debería, que no suman para cálculo de cabeza. Bien, vamos a hacer por lo menos uno, creo que nos ajusta para hacer algunos accesorios. Bien, ya evaluamos las secciones de tubería. Ahora tengo que evaluar los accesorios que van en la red de tubería y lo voy a evaluar también por sección. Por ejemplo, sección de 1 a 2. ¿Qué accesorios tengo? De 1 a 2 tengo esta válvula check, que al final es una válvula check junto con filtro. Tengo este codo. Tengo esta válvula con puerta. Tengo este filtro strainer. Tengo esta junta de expansión o junta flexible. Entonces, primero tengo válvula check. Bueno, esta es válvula de pie, algo así se llama. Voy a ponerle para diferenciarla de la, no es válvula check. ¿Qué otro accesorio voy a tener ahí? Voy a escribir mejor en minúscula. ¿Qué otro accesorio tengo en esa tubería? Mencionamos que tenemos un codo de 90 grados. Teníamos también una válvula con puerta. Creo que no me va a caber aquí. Tengo también que teníamos también
un filtro strainer y tendríamos una junta de expansión o junta flexible. ¿De qué diámetro? Pues del mismo diámetro de la tubería. ¿Cuál era el diámetro de la tubería de sección de 1 a 2? Diámetro de 6. Todas van a tener diámetro de 6. Velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Pues va a depender de en qué tubería está instalada. Y está instalada en la tubería de 1 a 2. Y ese tiene un valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces G de 0.479. Y todas van a cumplir con este valor. Fíjense que, bueno, yo llené, por razón no me cabía los datos, yo lo llené donde no era. El accesorio va aquí. No, si todos los accesorios los llené donde no era. Que tengo las celdas pegadas, tengo celdas unidas, por eso no me deja pegar. Aquí donde yo estaba escribiendo, lo que tengo que escribir es en qué sección de tubería están. Y lo que tengo que escribir es sección 1 a 2. Ahí está, ahora sí. Accesorio, valor K. ¿De dónde sacamos el valor K? Bueno, recurrimos a las tablas. Y tenemos que irnos ahora a la parte de sección. No recuerdo, esa primera es. Esta es válvula check. Pero esta es la que va en el pozo. O en la cisterna. En la cisterna. Y esta válvula realmente no la tengo en estas tablas. Pero sí, imaginemos que ese dato me lo dio el fabricante y el fabricante me dijo que esa tiene una pérdida de 0.25 PSI. Entonces, 0.25 PSI, yo no necesito aplicar la fórmula porque ya me lo están dando la pérdida directamente. Entonces lo escribo aquí directamente, 0.25 PSI. Pero es PSI y todo lo hemos estado calculando en pies de columna de agua. Entonces hay que hacer la conversión, que aproximadamente es por cada PSI yo tengo 2.4 pies de columna de agua. Entonces esa válvula realmente me está bueno, ¿por qué? Y 0.25, sí, está bien. Entonces esa válvula me está provocando 0.6 pies de pérdida. Adicionales a las que ya habíamos calculado de 10.55. ¿Qué más tenemos? Tenemos el codo de 90 grados. Para ese sí tenemos datos de tabla, codo de 90 grados. Vamos a ver si en el layout me dice de qué tipo de codo es. No, no me dice el tipo de codo. Entonces, digamos que lo podemos tomar como... Debería ser soldable, pero la tabla solo me tira roscado y me tira bridado. Creo que solo roscado y bridado. Entonces, vamos a asumir que es bridado. Es diámetro grande. Bridado, radio corto. Bridado, radio corto. Dejamos en las tablas para el bridado. ¿Dónde está el bridado? Sería el regular. Entonces, ¿cuál es el valor K para ese codo? Voy a ampliar el gráfico para que lo veamos bien. El codo regular, siguiendo el procedimiento, era hacemos intersectar el diámetro con la curva de operación. En el caso, pues es una diagonal. Y aquí, pues tenemos que hacer algo al tanteo. Podemos hablar que este tiene un valor K de 0.2, 0.25, 0.28.
y lo escribimos en la tabla. Ese codo me produce una pérdida de 0.3 más los 0.6 de la válvula H. Luego, válvula compuerta. Creo que sí vamos a lograr terminar esta sección. Válvula compuerta, sección de 1 a 2. También es de 6 pulgadas. Velocidad cuadrados BCG. Válvula compuerta, ese sí lo tenemos. Ese es, creo que está más adelante. Aquí está. Este es compuerta. No, este es globo. Ahí está la válvula compuerta. Ah, está bien. Aquí está. Ahora bien, hay de dos tipos. Si ven estas muescas, esta es una rosca. Aquí dice flange que es bridado, pero no está la imagen, pero es como una conexión similar a la del codo. Es como que tenga una conexión como esta. Bueno, en la presentación la vimos realmente. Entonces, esta se acostumbra a usar para diámetros pequeños y la bridada se acostumbra a usar para diámetros grandes. Que una forma de medir que es pequeño y que es grande normalmente se maneja como en 2,5 pulgadas. Es decir, para abajo lo consideramos diámetro pequeño, para arriba lo consideramos diámetro grande. Incluso el gráfico solo llega hasta 4 para lo que es la roscada. Y para la bridada va desde 1 hasta 20. Entonces, esta más propia para diámetro grande. Entonces vamos a tomar esta, pero tenemos que rotular. Vamos a ponerle aquí y aquí. Ah, bueno, aquí está. Era la bridada. Pero para que no nos confundamos, voy a agregarle aquí como es en inglés. Este layout yo se lo voy a mandar según lo que hemos avanzado para que también ustedes lo tomen, lo hagan el procedimiento para el proyecto también. Bien, ahí ya tenemos la válvula compuerta. Entonces, ¿cuánto es el valor K para la válvula compuerta? También es de diámetro de 6. Y queda un poquito bajo del límite de 6. Podría ser 5 como 5.9. Vamos a poner aquí 5.9. Filtro strainer, ese no tengo en las tablas que yo les pasé, no hay datos de filtro strainer, pero digamos que el fabricante ya me lo da como 0.25 pies de columna de agua. Ya me lo está dando directo. No necesito hacer fórmula ni hacer conversión como hicimos en el primero, que tuvimos que multiplicar por 2.4 para pasar de PSI a pies de columna de agua. Y para la junta flexible, creo que sí, para la junta flexible me da 0.1 pies de columna de agua. 0.1 pies. Bien, ahí ya tenemos todo de la sección inicial. 3.91 pies. Y con solo lo que hemos hecho ya llevamos 14.46 pies de cabeza. Solo por pérdidas. 14.46. Después de encontrar todas las pérdidas, vamos a tener que encontrar todas las, bueno, sumarle el cambio de altura, sumarle el cambio de presiones y energía cinética si tuviesen. Bien, entonces creo que avanzamos bastante. Parece que aprovechamos más los 60 minutos a esta hora. Queda continuar con las demás secciones. Así como hicimos esta, además le voy a cambiar aquí, ponerle un color para irlo diferenciando sección a sección. A la siguiente sección le voy a poner otro color. Bueno, si quieren practicar, pueden probar a continuar con los accesorios de sección 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5 y 5 a 6 hasta llegar a la parte del tanque. Y ahí ya casi estaríamos para poder calcular la cabeza de esa bomba que aquí en la presentación, esta es la válvula compuerta que mencionaba. Está la que es roscada y está la que es bridada. Este diámetro, globo, perdón. Este diámetro pequeño con puerta y este diámetro grande con puerta. Bien, entonces, lo quería mostrar la ecuación otra vez, no me acuerdo dónde estaba.
Bueno, esta podemos tomar. Nosotros apenas con el Excel estamos calculando este HR. Una vez que lo calculemos, tenemos que sumarle cambio de altura, cambio de presiones. Aquí no está el cambio de velocidades cinéticas porque normalmente cuando muevo de un tanque a otro, la superficie, si consideramos la superficie, esa superficie se mueve tan lento que su velocidad es muy cercana a cero, entonces se considera despreciable esa velocidad, pues energía cinética, el cambio en la energía cinética. Bien, es posible que a nosotros no nos dé este valor porque yo modifiqué el layout con respecto al periodo pasado, entonces el flujo sí nos está dando igual, pero posiblemente este valor de H nos dé diferente porque yo le hice algunos cambios, entonces solamente eso. Bien, creo que avanzamos bastante. Ya pues no sé si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos el lunes. Creo que examen sería a final de semana, la otra semana. Sí, podría ser a final de la otra semana o el primer lunes después de la otra semana, que creo que ya ese sería, primer lunes sería como el 5. Yo creo que la podemos hacer del lapso de tiempo del 1 al 3 o del 1 al 4, de repente también. Bien, consultas o van a ir a retroalimentarse con video y si no, pues continuamos el lunes. Ingeniero, Listo, buenas ingeniero. noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Ingeniero, una consulta. Sí, En el aspecto de consideraciones para el cálculo de cabeza de bombas, siempre se va a referir a las velocidades que se van a necesitar suministrar. sí, sí, a las velocidades. A veces también hay consideraciones de este valor, que en ciertas aplicaciones o ciertas normas me impiden que este valor de pérdida sobrepase cierto valor, que puede ser en 6 pies en toda la sección. Entonces, si la velocidad está bien, pero yo sobrepaso cierto valor acá, me obliga a cambiar de diámetro, pero es muy poco común. Siempre la mayoría de las aplicaciones es validándonos por velocidad. Lo que sí puede pasar es que aún después de haber seleccionado, la cabeza es tan grande y la bomba me está saliendo muy grande, entonces utilizar diámetros más grandes para bajar esta velocidad y bajar este valor. Pero eso ya depende del más o menos cuando uno ya está a la hora de seleccionar una bomba, que quizás tiene una bomba y quiere usar esa bomba, pero es muy pequeña, entonces bajo las pérdidas a ver si la puedo usar. Ok, sí, porque eso estaba viendo que ya le van saliendo 10 pies de pérdida y ya es una pérdida un poco considerable. Sí, sí que realmente hay, bueno, ahorita en el proyecto que yo estoy trabajando aquí por el Estadio Olímpico, la cabeza de la bomba es de 165 pies. Realmente estos 10 pies realmente es pequeño. Esta sería la cabeza como para una aplicación de una casa, de elevar del tanque al tanque que tengo en el techo. Aplicaciones pequeñas, pero sí realmente ya a nivel comercial, industrial, las cabezas de la mouse pueden ser bien, bien grandes, 360 pies, 200 pies, 300 pies. Sí pueden darse cabezas grandes. Digamos, ¿cómo se toma en consideración o eso es a criterio? Por ejemplo, yo tengo, póngale que tuviera una pérdida de un 10% de la cabeza de 160 que está montando. ¿Usted consideraría otra red de tubería o depende mucho del cliente final? 10%, ¿a qué refiere con 10%? ¿De El 10% diferencia? de 100, sí, no, digamos que usted tiene el 10% de 160, serían 16 pies, siempre es poco. Yo lo considero poco. Al menos en el área que yo estoy, me acostumbro a bombas de 50 hasta 200 pies de cabeza por el tipo de industria en la que yo ando envuelto. Pero si ya lo vemos como a nivel residencial, podría ser poco, sí, puede ser poco, porque 16 pies solo son 5, 6, como 7 PSI. Y hay bombas, incluso residenciales, que levantan 50 PSI. Sí, sí, Entonces, sí, ha convertido en presión es poco, no es. si no, no es, ya convertido a PSI, ya quizás uno está más acostumbrado a PSI, entonces ahí ya uno se da cuenta de que realmente es poco.
¿Qué presión levanta con esa bomba de 160 pies? Es una tremenda bomba. Son como 60, vamos a ver, es 160 pies entre 2.4, 60, casi 67 PSI. Es Ya. para, ahí lo que se está moviendo es a través de un chiller de enfriamiento para agua fría. Ujú. Y la tubería entra a suministrar unas unidades manejadoras y en total de tubería de longitud hay como 800, sí hay como 800 metros de tubería entre ida y regreso, un circuito cerrado. Entonces, fricción de 800 metros de tubería es bastante, más todos los accesorios. Entonces, por eso va sumando bastante hasta llegar a 160 pies. Que era de 800 metros, son una cantidad de curvas exageradas que tiene que instalar. Sí, hay bastante accesorios, ramificaciones también, hay bastante test, reducciones, válvulas. Por eso da algo alto. Ok, ok, listo, ingeniero. Bueno, Listo. ok. Gracias, buenas Bueno, noches. buenas noches.